Radio Incan, transmitiendo desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el instituto y México, uniendo a la familia incansable del país. Hola, ¿qué tal familia incansable? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, uno de los más episodios, ya creo que vamos por arriba de 80. Y en esta ocasión vamos a hablar con personajes icónicos y con gente muy trascendental del Instituto Nacional de Cancerología. Médico, profesor de muchos de nosotros los residentes en aquel tiempo, ahorita ya somos médicos tritos, pero alguien fundamental para la vida diaria del Instituto Nacional de Cancerología. Yo lo conocí cuando empezaba a ser adscrito, recién dejaba de ser residente, ya estaba antes trabajando, ya es un viejo lobo de mar, disculpe la palabra, pero es un maestro, Marcos Cano Guadiana. Marcos Cano Guadiana es el jefe del expediente clínico. Por él, su equipo de trabajo y mucho esfuerzo más, tenemos un expediente clínico trascendental. Y pues mañana, 16 de noviembre, vamos a completar, bueno, va a completar el expediente clínico del Instituto Nacional de Cancerología 20 años. Un expediente que ha sido muy puesto en ejemplo con otras instituciones nacionales. Hemos sido ejemplo de ello. Yo como médico residente, médico adscrito reciente, hace ya casi 18 años, y ahorita pues he visto la madurez de lo que ha sido el expediente clínico y obviamente un trabajo muy importante de un equipo que ha comandado y ha dirigido el maestro Marcos Cano Guadiana. Maestro, enhorabuena, felicidades por este 20 aniversario del expediente clínico. Cuéntenos cómo fue la historia, platíquenos. Pues muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar con ustedes. La historia es muy interesante. Data de 1999, cuando aún no estábamos bien involucrados con los equipos de cómputo. En ese entonces, el doctor de la Garza, director del instituto, tuvo a bien invitarme a tomar un diplomado en la Universidad de Nandam de informática médica, Sí. que incluía varios temas como es el de programación de sistemas, sistemas expertos, inteligencia artificial ya en esa época, programación. Un diplomado muy interesante que en ese momento a mí no me llamó mucho la atención por ser más médico que técnico. Sin embargo, unos minutos después de que leí la información, dije, sí, vale la pena. Hay que aprender, hay que irse a estudiar a la universidad nuevamente después de 20 años de haber egresado de ahí. Finalmente regresé y tomé este curso, este diplomado. Y una vez que termina, como trabajo de tesis o proyecto, me gustó la idea de hacer un expediente clínico aquí en cancerología. Y con el apoyo del director se logró ese proyecto. Cuando yo hice el proyecto me tardé aproximadamente 2 meses en elaborarlo. Lo presentamos en una reunión de consejo técnico y este fue aprobado en 15 a 20 minutos. Fue una decisión unánime de que se llevara a cabo. El problema fue que no tenemos presupuesto y la normatividad impedía que se realizara con una compañía o con alguien externo. Pero finalmente lo logramos, nos apegamos a un artículo por ahí que había en la ley y logramos contratar una compañía externa. Después de haber revisado varias, nos quedamos con una compañía que finalmente nos ofreció desarrollarlo de acuerdo a las necesidades médicas, no de una compañía que nos vendiera un software ya hecho y que tuviéramos que apegarnos a ello. Entonces, en este caso, lo hicimos nosotros y la compañía entiende perfectamente nuestras necesidades y lo llevó a cabo. Esto fue más o menos 2, 3 años de trabajo, reuniones con todos los participantes para que se sintieran involucrados y partícipes. Y finalmente en noviembre, el 16 de noviembre, por eso estamos cumpliendo 20 años. De aquel lejano 2004 se lanzó y a partir de entonces ha sido pues yo siento que es un gran éxito. Es un parteaguas la introducción, la incursión de la tecnología en la medicina ha sido muy exitosa. Desde los principios básicos de la bibliografía, que en mi época me tocó revisar grandes volúmenes de libros, citas bibliográficas y esto. Ahora ya podemos bajar información en nuestros sistemas de cómputo inmediatamente. El expediente se vino a sumar a esa tecnología y nos facilitó la vida en forma importante. Y la progresión y su crecimiento ha sido el día con día. Yo llegué en el 2005 a hacer la residencia. Todavía nos ponían los expedientes físicos, el cual revisábamos. Algunos todavía teníamos que poner a máquina, pero esa transición me tocó a mí.
Y las bases de datos que tenemos nosotros de electrónico está el parteaguas. 2004 hay que ir a revisar expedientes físicos. De 2004 para acá, toda la información que se empezó a generar. Y cada esto fue abriendo según las necesidades, fue cambiante cada año, cada momento, agregar pestañas, fue una evolución muy rápida, maestro. ¿Cómo lo ve usted? Actualmente contamos con un número aproximado de 40 menús o módulos y cada módulo tiene 2 o 3, hasta 36 el área médica submenús. Entonces ha ido creciendo conforme a las necesidades del hospital y a las ideas que todos han aportado. En aquel entonces la idea era, el objetivo de crear un expediente, primero era evitar tiempos de espera. Las filas de los pacientes eran impresionantes. Entonces tratamos de hacer citas escalonadas que fueron un éxito. Las citas escalonadas fueron muy buenas porque la gente ya no tenía que levantarse a las 5 o 6 de la mañana. Tenían una hora, en el transcurso de la mañana tenían una hora para acudir a sus citas y nosotros logramos bajar el tiempo de espera por persona de 29 minutos a 3 minutos. Exacto, sí. ¿Sí? Es decir, es lo que tardaba un paciente registrar su tarjeta de citas en los semáforos que le llamamos e irse al consultorio y recibir la atención. Antes eran 23 minutos, 27 minutos, porque era primero registrarse, sacar una cita, ir al archivo por el expediente, ir para los estudios de laboratorio, de imágenes. Había que sacar todo manualmente. Sí. Entonces, con el expediente clínico, todo lo tenemos en la computadora, todo. Y es prácticamente laboratorios el mismo día, imágenes un poquito más tarde, pero podíamos ver las imágenes en los sistemas de cómputo, lo que antes no, Sí. no era posible, ¿no? Entonces, todo eso ha ido incrementando. En este momento estamos por abrir la hoja de radioterapia para completar el trío. Empezamos con los reportes de cirugía, las cirugías, luego entró la hoja de quimioterapia y ahora ya estamos por entrar a radioterapia para conformar todo lo que es la atención del enfermo con cáncer. Sí. Definitivo, maestro, sí nos cambió la vida. Yo como residente recuerdo, estaba con mi escrito, yo de la consulta, yo tenía que levantarme, ir al laboratorio, a copiar los resultados del laboratorio para entregárselos. Ya sea si estaba yo en piso viendo pacientes o si está en la consulta para decirle, o irnos a levantar, caminar la patología, que esta era solamente un área, no teníamos el otro edificio, y era caminar ir con el patólogo a que nos dijera el resultado verbal. Y después ir a la parte de imagenología, que no recuerdo dónde estaba imagenología antes. Estaba aquí abajo, sí, estaba aquí abajo, pero era venir con ellos y también que nos abrieran su pantalla. Y pues sí, era entre consulta y consulta, el tiempo de espera que se acortaron, pero todavía nosotros irnos a parar. Es decir, la consulta que hoy la damos prácticamente entre 15 y 30 minutos, dependiendo las cosas, era casi una hora o hora y media entre paciente y paciente, porque era caminar y ver resultados. Y obviamente en lo que esperabas, que había gente que te traía el expediente físico, lo leías y lo revisabas. Hoy con un clic. Y también fui testigo del cambio, de primero que ya podemos ver los laboratorios. Yo como en mieloma, pues que empezamos a ver los reportes, las electroforesis de proteínas, las imágenes, las gráficas. Después ver algunos reportes, porque yo todavía tengo unos anécdotas de que ya aparecían ahí las imágenes de tomografía o lo esencial se pegaba. Hoy la citometría de flujo se vea con colorcitos y todo muy chido. Y la verdad, maestro, pues sí, facilitó la vida y quien no tenga para celebrar el día de mañana los 20 años, la verdad, pues son los chicos que no conocían esa historia, pero yo, generación 2005, 2008, somos los que más tenemos que acordar porque vivimos esa transición. Y mis adscritos que antes del expediente electrónico, pues se valían del residente para hacer esto un poquito más rápido. Hoy no necesitamos eso. No, ya no. De hecho, el archivo clínico en esa época estaba en 90% de saturación de papel. Entonces nos quedaba 1 o 2 años más de almacenamiento y era una prioridad, pues evitar ya tanto papel en las cosas. Nosotros logramos ahorrar, una vez que se lanzó en el sistema del expediente, el 80% de papel ya no se utilizó. Pero además hubo otros logros, como por ejemplo capacitar a todo el personal al uso de las computadoras. La mayoría no sabía ni prenderlas ni apagarlas. Sí. Entonces se les capacitó y prácticamente de todos los niveles empezaron a usar los sistemas y introducirse en lo que es la tecnología, ¿no? Es una cosa muy importante. La más importante creo yo fue la reunión de todos los estudios, toda la información en una sola pantalla, pero también la productividad. Nosotros tenemos un registro o
un concepto que yo le puse el disregistro, Ajá. aprovechando el término dis que se utiliza mucho en cáncer. Entonces yo les llamaba el disregistro porque cada quien reportaba y no sabíamos exactamente una cifra congruente o verídica de toda nuestra productividad. De ahí que ya una vez que se registraba todo, entonces nuestra productividad fue más real. ¿Sí? Fue más real y nos sirvió para tomar más decisiones, ¿no? Podríamos saber cuántas consultas se otorgaban por consultorio reales, a qué hora empezaba el médico, a qué hora terminaba. Nunca lo utilizamos con el fin de perseguir a alguien o sancionar. Simplemente era nada más registrar los procedimientos. ¿Sí? Entonces, eso era lo más importante para nosotros. Había que solicitar un procedimiento, agendarlo, realizarlo, reportarlo y pasarlo a productividad. Esos eran 5 o 6 principios que teníamos con el expediente clínico, ¿no? Sí, maestro, sí, sí, definitivamente una mejora. Nos ahorra tiempo laboral. Vemos más pacientes ahorrando tiempo laboral. Pero quizá otro punto muy importante lo que acaba usted de mencionar, lo ecológico que nos volvimos. Recuerdo los blogs de las hojas azules que eran para notas de evolución. Y cada solicitud de patología, laboratorio, resonancia magnética, tomografía, PET, todo el mundo tenía su blog, entonces andaba, escribe, hojas, blog, entonces eran expedientes muy grosos. Hay pacientes quien tiene 2 o 3 tomos, Sí, sí. y eso era pues un gasto enorme de papel y ecológicamente creo que empezamos a marcar, creo yo, con esta experiencia un hito, porque yo creo también y recuerdo, maestro, que otros hospitales se rehusaban a este tipo de cambios, incluso nosotros mismos, pero era así como usted lo comenta, pues se nos hacía difícil meternos a las computadoras, no todos teníamos el nivel para meternos en una computadora, no todos teníamos informática, hoy los chicos ya nacen con el chip ese, hoy nosotros no teníamos ese chip. Así es. Este desarrollo obviamente presentó mucha resistencia, la cual nos ayudó a vencer la compañía externa que lo desarrolló y el apoyo de las autoridades. Cuando ya se dio a conocer, inclusive este trabajo se presentó a concursar en los premios de administración pública y logró ganar el segundo grado en Ujú. el año 2011. Y a raíz de esto, entonces se acercaron otros institutos a verlo, a analizarlo, y 2 o 3 de ellos se llevaron este proyecto a sus hospitales. Inclusive siguen estando activos, mejorados o adecuados a su especialidad. Pero el centro, el esqueleto, el alma del expediente sigue siendo el creado aquí en cancerología. Y esto yo creo que nos debe de llenar de orgullo como institución, porque fue una participación, aunque la idea fue de alguien, pero la participación y la conclusión del sistema fue de todos los médicos que se interesaron y participaron con él. O sea, se comprometieron, se les integró. Y eso es lo que es el éxito del expediente, que todos participaron en una u otra forma y crearon ideas, propusieron muchas cosas. Ahora tiene todos los pros para hacer, obviamente está dentro de la norma todo el expediente, ¿no? Como lo pide el gobierno, como lo piden las agencias reguladoras, ¿no? Así es, está pegado a la norma 024 y la 004, que se refieren al expediente clínico, ya sea papel o electrónico, y a los específicamente electrónicos. Siempre cuidamos eso de que estuviera pegado a norma, siempre, porque si era un proyecto tan grande que tenía que ser obviamente pegado a norma, no íbamos a invertir en una cosa que estuviera fuera de eso. Y la seguridad, maestro, de la información que se tiene bajo resguardo. Inicialmente tuvimos tres respaldos, que eran uno aquí mismo en el instituto, otro en la compañía que nos daba y uno más en nube en Estados Unidos. Ujú. Esto ha cambiado un poquito por las cuestiones de presupuesto, pero sigue estando bien respaldada la información. En todo lo que van a ver 20 años, solamente ha habido 2 caídas de sistema que se resolvieron muy rápido y realmente se perdió mínima información. O sea, prácticamente estamos muy seguros en ese aspecto, pero eso se tiene que trabajar con el tiempo. Ahorita estamos por contratar o por aceptar una propuesta que nos analice el sistema en respecto a la seguridad y hacernos un presupuesto para que sea todavía más seguro. Tenemos información muy delicada, muy importante para investigación, para asistencia, para lo que quieran. Y tenemos que estar muy seguros de que la información esté bien salvaguardada, ¿no? Ahora permítame regresarme a otra cosa, porque la gente, los de aquí, la familia incansable, ya saben que es el famoso semaforito, me regreso un poquito, pero eso también vino a cambiar la vida enormemente. Una,
El semaforito de familia Casable, usted llega con su papeleto, es que es el carnet, que es lo que se En la tarjeta de citas. la tarjeta de citas, la pasa por un semáforo. Yo tengo mi lista de la consulta. Mañana tengo consulta y ya está en mi lista de pacientes y usted ve los renglones en blanco. Cuando llega el paciente, llega a tiempo, llega muy a tiempo, aparece en color amarillo, significa que llegó mucho antes de tiempo. Cuando aparece en verde, llegó a tiempo, pero es decir, ya llegó. No sé dónde está en el hospital, pero yo sé que ya checó y ya está aquí. No tengo que esperar. Hay quienes llegan tarde, llegan fuera de cita, aparece y aparece en rojo. También los venden, no significa que esté en rojo, ya no se ve. También los veo, solamente es pues, que por alguna razón llegamos tarde. Nosotros tenemos consulta, pues obviamente de casi las 8 horas laborales y obviamente, pues por ejemplo, yo ando viendo ahorita alrededor de casi 30 pacientes, porque así, por estar aquí en la radio, por estar en otros programas y en otras actividades, pues obviamente me encimo yo la consulta para poder estar viéndola en 2 días, cuando antes la veía en 4, lo que veo en 4 lo veo en 2, que me permita tener otras actividades. Pero obviamente, ¿cómo fue el semaforito, maestro? ¿Cómo? A nosotros nos cambió la vida. Sí, ese día surgió precisamente por la cantidad de citas. Como decía previamente, la gente llegaba a las 5 o 6 de la mañana para ver si alcanzaba una cita temprano. A veces con un minuto de diferencia, la gente entraba a las 9 o entraba a las 12 del día porque se apuntaban todos. Entonces, lo que hicimos es crear un semáforo en donde, como dices, el semáforo, el color verde era para la gente que llegaba a tiempo, el amarillo cuando estaba muy temprano, entonces no se le permitía la entrada tan fácil, sino que se le decía, espéranos en la sala de espera porque adentro está lleno. Espérate a tu hora para que no aglomeres las salas de espera. Y los rojos, pues era opcional para verlos, o sea, no tenían cita o llegaban por emergencia o alguna cosa. Pero esa idea fue específicamente para escalonar las citas, ¿sí? Para empezar de las 9 a las 8 y terminar a las 12. Así el médico no estaba presionado con tanta gente afuera y sabía que poco a poco iban a ir llegando los pacientes y los podía ver. El mismo médico puede administrar sus consultas. El mismo médico nos dice cuántas citas por día, cada cuánto se deben citar y qué hora, a qué hora inicia y a qué hora termina. Entonces, yo creo que vino a facilitar las citas escalonadas, ese semáforo. Y fue implementado en otros hospitales también. Sí. Y ahora otra cosa también muy bonita más. Yo puedo ver los laboratorios en pantallas en tiempo real, pero también puedo verlas o imprimirlas o disponer de ellos, que también eso fue una innovación. Podemos tener el acceso de dos formas, ya sea impreso o ya sea visto en la pantalla y cada vez mejorando, pues agregando imágenes, agregando células, agregando tomografías. Ese también fue un cambio enorme. Exacto. Podemos incluir, inclusive, aportar estudios de fuera. Los podemos ingresar a nuestros sistemas y verlos. Sí, que ya muchos estudios vienen de fuera, ¿no? Entonces, a veces no es necesario repetir aquí otros, o al menos tener como antecedente el estudio previo y luego los controles aquí. Nos deshicimos de los acetatos de las radiografías, de los CDs para leer la radiografía, que sean imagen. Nos deshicimos, pues obviamente, el papel para los laboratorios, de que usted ande cargando con sus sobresotes cuando se hacen fuera, ese mismo se digitaliza y se mete al expediente. Los que se hacen aquí se suben facto. Usted trae su expediente, usted trae sus acetatos, se piden, se leen y se suben en imágenes. Eso fue una maravilla, además, o sea, nos estamos viendo súper ecológicos. En el momento en que hace años había cuotas de recuperación, y esto viene a colación porque quizás la gente pensó que invertimos mucho en el expediente. Les puedo decir ya ahorita con toda confianza que el expediente nos costó 2.800.000 en ese año, pero registrando todo, pudimos recuperar en un año 3 millones de pesos. Muy buena inversión. De lo que la gente pues se le olvidaba o no quería pagar en ese momento. Porque aquí la idea era que todo se recuperara, aunque fuera de a pesos, pero que todo se recuperara, porque hacían las políticas en ese entonces. Había un estudio económico y la gente pagaba lo que le correspondía por su nivel económico. Si pagaban un peso, bien, si pagaban 10 pesos también, y si pagaban 100, mejor. Entonces, en ese año nada más hicimos un análisis de lo que entró a las cajas y fueron 3 millones de pesos extras de lo que estaba ingresando en los años previos. Y el expediente nos costó 2.800.000, o sea, fue una inversión que se recuperó inmediatamente. ¿Sí? Ahora, el problema es el mantenimiento. El mantenimiento no es cosa barata, hay que estarlo pagando cada año.
y hay que estar invirtiendo, ¿verdad? Y además hay que invertir en los equipos porque los equipos se hacen obsoletos y hay que estarlos recambiando, las Ujú. impresoras, todo lo que está en torno al expediente, pues requiere de una inversión, que eso sí es, digamos, la parte de oportunidad que tenemos, ¿no? Pues ahora, la otra era, nos quitamos de estar escribiendo las solicitudes porque aparecieron los tickets. Que también ya me olvidé de estar haciendo la solicitud por escrito. Pongo tomografía, pongo PET, pongo laboratorio y aparece el ticket. Y antes, pues el ticket venía de dos formas. Venía la orden de laboratorio o de imagen más el recibo de pago cuando se pagaba. Después del 2018 cambió muchas cosas en gratuidad, pero antes se pagaba. Entonces aparecía el ticket de pago y ya se hacía la parte de la contabilidad y se llevaba la cuenta del paciente. Así es. O sea, dos en uno, o sea, mucho personal que estamos quitando de en medio. Sí, los recursos humanos es un punto importante porque gracias a la introducción de los equipos de cómputo, inicialmente pensaban las personas que las íbamos a quitar, a remover porque ya eran sustituidas por equipos. Pero no fue así. Se le asignaron a otras áreas en donde hacían falta, se les capacitó y se quedaron con el mínimo de personal en el área correspondiente. Por ejemplo, archivo clínico, pues ya no necesidad de tener los mensajeros que llevaban los carritos con los expedientes a cada consultorio. Ahora son pocos los consultores que realmente ameritan que el papel todavía esté con ellos. Casi todos están ya en la computadora y no es necesario que el archivista o el técnico esté llevando los expedientes, ¿no? Entonces se ahorró mucho tiempo de invertir en tiempo y además en personal. Y se tenía antes una agenda que podía empatarse con cualquier otro médico. Y yo estaba esperando al paciente y resulta que el paciente lo está viendo en la clínica del dolor. Tenía el archivo. Entonces, de aquí a que le daba la consulta en la clínica del dolor, liberaba su expediente, me lo traía, también eran horas laborales, es una larga lista de espera, lo cual obviamente pues se quitaba de dejar de ver pacientes, de hacer que el paciente se fuera más tarde y la verdad el ahorro que hicieron el tiempo maestro fue pues impresionante, impresionante totalmente. Pues maestro, la verdad, yo sé que usted ha sido junto con mucha gente el precursor de esto y obviamente pues, le felicitamos a usted y obviamente todos estamos súper agradecidos con el expediente clínico. ¿Quién no? Los nuevos, los residentes, los médicos de recién egresos, pues no vivían esa transición, a lo mejor lo ven como algo habitual, pero esto fue un super cambio que vino a innovar mucho la cara del Instituto Nacional de Cancerología. Pues así estamos muy contentos de haber participado en este proyecto, pero viene lo mejor todavía, o sea, hay que sacarle mucho más provecho a esta tecnología, hay que mejorarla, hay que actualizarla, que es lo que nos ha fallado un poquito ahorita por cuestiones de presupuesto, pero ya meritamos una tercera versión, estamos apenas en la segunda versión en 20 años, entonces ya hace falta actualizar las bases de datos, los servidores, la nube, la inteligencia artificial, o sea, hay muchas cosas que ya tenemos que empezar a crear. Necesitamos buscar la forma de apoyarnos presupuestalmente para poder tener todo esto cuesta, obviamente que es muy costoso, pero el beneficio es terriblemente importante. Sí. No hay duda de que se beneficia a la gente, el personal médico, la institución. O sea, el sueño de uno es que este expediente se hiciera a nivel nacional. Imaginen ustedes lo que sería tener un expediente nacional donde yo pueda ver la misma información aquí que en Sonora, que en Mérida, en todos lados. Es factible, solamente se requiere de un compromiso y de participación de todos, pero ese sería el sueño, un expediente clínico a nivel nacional. Ahora, este expediente es muy amigable con el usuario, o sea, nosotros, me consta el uso. He visto, tengo la oportunidad de ver los del ISSSTE, bueno, el ISSSTE en mi pueblo más todavía la máquina de escribir. El IMSS, desafortunadamente sí lo hacen electrónico, pero no lo veo muy friendly con el médico. Es una hoja, luego porque los pacientes de nivel privado nos llegan muchas veces con su hoja impresa. El expediente electrónico, la verdad, no acostumbrado a esta super tecnología que tenemos en el ICANN, no es porque yo traje aquí, pero es cierto. Nos compara con la hoja que nos prestan o que nos imprime el IMSS, la verdad, pues me siento, con esa hoja del IMSS, me siento como cuando en el 2004 apenas empezábamos la transición nosotros. Ya tenemos, gracias a esto, entonces 20 años de recorrido. Y nos decía que ya nomás nos falta ver la hoja de radioterapia, que también es muy útil. Sí. ¿Y qué más le faltaría que haya incluido? ¿Qué más falta por? Que ya vemos trabajo social, vemos psicología, vemos todas las clínicas, todo el mundo tiene ahí. Bueno, yo falta incluir oncología integrativa, que yo pedí esa parte que estoy trabajando ahí, y que pues allá nomás tenemos dos áreas médicas, pero sí me encantaría que el semáforo lo tuviéramos en oncología integrativa para que mínimo sepan dónde está su paciente, está echándose ya un refrigerio en oncología integrativa, o lo que antes era acá.
o que están ahí con la chica de la acupuntura, con la doctora Victoria, no lo sé, o sea, pero, ay, que vean las notas de la doctora Victoria, y si usted o no, es decir, yo no sabía que mis pacientes estaban en acupuntura, por ejemplo. Digo, caray, ¿y como cuándo y como por qué? Pues algo que los médicos que llevamos el caso del paciente tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo alrededor de nuestro paciente. Hay muchas islas que todavía faltan, pero creo que ya se nos vienen. ¿Cómo ven? Sí, yo creo que una parte importante que estamos trabajando es la parte de bioestadística. A mí me gustaría que cada médico pudiera analizar su productividad personal o general. O sea, ya vienen las partes de estadística, de ver qué tipo de enfermedades son las más frecuentes, cuáles son las respuestas, cuáles son las recurrencias, que ya se puede hacer en forma personal, no solamente tengamos que hacerlo institucional, sino que cada quien vea lo que está haciendo él y los demás. No para fines de crítica, sino para ir todos homogeneizando la atención médica. La parte de estadística es una situación muy importante, pero la otra sería integrar los centros estatales de cáncer. Estamos trabajando ahorita en un expediente, vamos a llamarle versión light, para poder implementar en los centros estatales y poder intercomunicarnos e interoperar con ellos. Tenemos mucha relación con ellos en relación a pacientes, pero en relación a directivos o a médicos inclusive, estamos un poquito aislados. Entonces, yo creo que un expediente tiene una forma de comunicarnos con ellos e empezar a interactuar. ¿Sí? Que ese periodo que estamos trabajando, ojalá y podamos lograrlo. Insisto, es cosa de presupuesto y de un compromiso institucional que tengamos que hacer. Pues yo creo que por ahora, maestro, está dicho ya en la mesa lo que usted sueña, porque tiene 20 años en esto. O sea, todos los cambios usted los ha visto, los ha vivido. Nosotros como usuarios de ese, pues los hemos vivido al día a día con el paciente y el paciente lo ha sentido. Lamentablemente creo, maestro, que los pacientes no ni siquiera vivieron esa transición. Como les decía, para ellos es igual lo que les está pasando, que es de verdad, porque así todavía hay quejas por sí, por ejemplo, en el tiempo, la lista de espera. Cuando esto ocurrió hace más de 20 años, que esto fue una evolución. Es decir, puede todavía mejorar más el tiempo de espera. Sí, claro, claro, se puede mejorar. Inclusive tenemos unas encuestas hace unos años que hicimos con el público usuario, en donde salimos bastante bien calificados, 90% de aceptación, con gente que conocía el papel y con gente que conoció la parte electrónica, no como operativos, sino que ellos vieron la diferencia en la atención, que es lo que se les preguntaba, cómo sienten el cambio del expediente en papel a las citas escalonadas con el electrónico, y la calificación fue bastante bien con ellos. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando para mejorar los tiempos de espera y clasificar mejor a sus enfermos. Hay alguna institución que está interactuando ya en domicilio de pacientes. Alguien quiere cita, pues manda los papeles primero, manda los documentos, se analizan aquí y luego ya se les hace la cita de acuerdo en este caso vamos a llamarla la etapa clínica que pudiéramos establecer precozmente, porque eso no se hace a distancia, tiene que ser aquí. Pero podemos darnos una idea de cómo está la situación de la enfermedad del paciente con la información que nos dé. Y regresamos y así podemos priorizar citas. Primero los más delicados o los que tienen mejor oportunidad de tratarse. Y luego las etapas más tempranas o más, eso lo tendrá que clasificar el médico oncólogo. Nosotros nada más pondríamos la herramienta, pero finalmente el que decide pues es el médico especialista. Definitivamente sí, maestro. Pues la verdad, estamos con la historia, el expediente aquí está vivito y coleando aquí con nosotros. Él lo llevó a cabo y sirva este programa para que usted, que es nuevo en Nilicán, usted que ve que ya está disfrutando esta tecnología, vea que antes no era así, que esta tecnología ha cambiado, sigue cambiando, y usted solamente se ha estado beneficiando de todas las mejoras que a lo largo de 20 años el expediente del Instituto Nacional de Cancerología ha hecho, y pues gracias todo a las innovaciones de todas las autoridades que están involucradas, pero la cara del expediente electrónico en el Instituto Nacional de Cancerología es pues, el maestro Marcos Cano Guadiana, a quien le entregamos este incansable, nos los hacen los pacientes, maestro, ¿eh? Lo diseña una paciente recuperada de cáncer de mama. Y aquí está su expediente, este es usted. Le faltan los lentes. Este es un incansable reconocimiento que le damos a todos, maestro. Lo mandamos casi personalizar. Le faltó los lentes y canas, pero yo lo conocí sobenazo, maestro. Sigue siendo. Gracias, maestro. Sí, gracias. Enhorabuena. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar con usted. No, gracias, maestro. Pues ya sabe, familia incansable, el expediente electrónico, 20 años en el Instituto Nacional de Cancerología, mañana mismo lo cumplimos, y pues algo que tenemos que presumir, como decía por ahí nuestro señor director, si hay que hablar del ICANN, hay que hablar siempre, hay que hablar. Y vamos por otros 20.
Primero Dios, sí. Talento hay, equipo hay, la actitud siempre al 100%. Gracias, familia incansable. Gracias, maestro. Un gustazo. Pues yo soy el doctor Ramírez Pinoza Zamora, ya saben, somos incansables aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Dale like, por favor, comparte, difunde. Tiene todas nuestras redes sociales: Spotify, Instagram, YouTube, Facebook. Síganos en Soy Incansable Estéreo todos los días, 24 horas. Pues hay maneras de llegar con nosotros. Compártanla, por favor, y festeja con nosotros mañana, 16 de noviembre, 20 años del expediente electrónico del Instituto Nacional de Cancerología. Nos vemos a la próxima. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan. Instituto Nacional de Cancerología.